El saludo, como siempre, cada semana desde el afecto para los seguidores de Consejo Sano. Este es un programa, insistimos, que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Y desde el inicio, desde el comienzo, declaramos el tema que hoy aborda Consejo Sano, la bronquiolitis en los niños. Y está con nosotros, para suerte del colectivo y de nuestro público, el doctor Romney Jauregui, especialista en pediatría. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con ustedes una vez más. Bronquiolitis es un término que escuchamos una y otra vez, sobre todo en la edad pediátrica. Por eso le pregunto, ¿esta es una enfermedad que surge solo en los niños? Sí, exactamente. La bronquiolitis, que muchas veces se confunde con la bronquitis, que es una palabra similar, es la inflamación de los bronquiolos terminales y es una enfermedad prácticamente o casi totalmente privativa de la infancia, la primera infancia, sobre todo los menores de 6 meses, generalmente menores de 3 meses también específicamente. Pero puede que se diagnostique bronquiolitis, digamos, en un niño de 1 año, 2 años y de 3. Hasta aproximadamente 1 año, por las condiciones anatómicas propias de la infancia, hasta esa edad, no más. Bronquiolitis, la terminación itis, a los menos avesados en medicina, inmediatamente nos hace pensar en una inflamación. Es así. Y bronquio en los bronquios. No, bronquiolos. En los bronquiolos. Por eso bronquitis de bronquio y itis, y esto es bronquiolitis, que es de los bronquiolos terminales. La estructura que está un poco más allá, ya directamente al alveolo, que es mucho más fina que los adultos, en las personas ya con más desarrollo anatómico, no llega a tener ese tipo de inflamación. Y sí así, no así en los menores de 1 año. Ya. ¿Los bronquiolos qué función tienen en ese menor de 1 año, en ese menor de 3 meses de nacido? A ver, los bronquiolos son estructuras anatómicas que son como pequeños tubitos, sí, ¿ya? Como pequeños tubitos que son los que llegan ya hacia el alveolo, que es el que hace el intercambio gaseoso. Y en la bronquiolitis lo que sucede es que hay una inflamación de esa luz. Imagínense un tubo y la parte de adentro del tubo es la que se va a inflamar y va a provocar obstrucción, impidiendo que el aire salga de los alveolos, que se produzca el intercambio gaseoso. Y por eso aparecen las sibilancias, los sonidos que aparecen en otras enfermedades también obstructivas bronquiales, como el asma bronquial, por ejemplo. ¿Por qué es tan frecuente la bronquiolitis en los menores, digamos, de 5 meses, de 6 meses de nacido? Son varios elementos los que se enuncian en ese caso. Sí. Y podemos decir, grosso modo, la literatura los denomina como las 3D, ¿ya? Que son niños que son muy pequeños, son diminutos, entonces la estructura, como lo mencionaba anteriormente, al ser tan pequeña, la obstrucción produce la sintomatología. Además, el desarrollo todavía no es total, no es completo, y esto provoca que no existan todos los mecanismos de defensa desde las fosas nasales hasta los alveolos para poder defenderse. Segunda D. Y tercera, que la inmunidad todavía es deficiente. Los niños no tienen toda la inmunidad que más adelante vamos a ir adquiriendo a lo largo de la vida para poderse defender de infecciones virales como esta, porque, dicho sea de paso, una infección viral que puede producir un cuadro tan aparatoso como lo es la bronquiolitis. De manera que bajo peso y talla al nacer puede ser un factor de riesgo para la aparición de la bronquiolitis. Esos son otros elementos. Sí. Esto le mencionaba elementos en sí que pueden desarrollar la enfermedad desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista histológico, desde el punto de vista inmunológico. Ahora, hay factores de riesgo para desarrollarla como cualquier otra enfermedad viral o cualquier otra enfermedad de la infancia, y sobre todo estas transmisibles. El ser hijo de madre adolescente, las alteraciones durante el embarazo, el no seguimiento adecuado del embarazo, el ser bajo peso al nacer, también por esta inmadurez que le decía desde el punto de vista de desarrollo, la no lactancia materna por el aporte inmunológico que tiene la leche materna, el hábito de fumar en los familiares, la contaminación ambiental, todos estos son elementos que dan al traste como factores de riesgo para desarrollar y también otras enfermedades pediátricas. Incluso para complicarse más con respecto a esta enfermedad frente a otros niños que sí la desarrollan, pero al tener niveles inmunológicos mejores o no tener estos factores de riesgo, no desarrollan complicaciones en sí de la enfermedad. Sobre las complicaciones, sobre los riesgos, las gravedades, vamos a hablar más adelante, doctor. Usted mencionó un grupo de factores de riesgo. Son más de 5, si enumeré bien. Y muchos más. ¿Cuál es el más, digamos, aportador a la bronquiolitis, o los 2 o los 3 más aportadores? Estoy, digamos, que identificando elementos más significativos en relación con el asunto. De estos, por supuesto, sería difícil discernir dentro de factores de riesgo cuáles de ellos puede aportar más o menos. Dentro de ellos, si pudiéramos calcular aproximadamente, el bajo peso al nacer es uno de los principales. Sí. La no lactancia materna es de los principales, y
el hábito de fumar en los padres también pudiera ser uno de los principales, que puede dar al traste a complicaciones y a desarrollar una bronquiolitis ya sea moderada o incluso grave, severa. La bronquiolitis, inmediatamente que es diagnosticada, hay que atenderla porque se corre el riesgo de que pueda, hablaba usted de gravedades de complicaciones. ¿Sí? Es así, a ver, la bronquiolitis es una enfermedad estacional, porque el virus respiratorio, el virus sincitial respiratorio, repito, es un virus que circula de manera estacional, generalmente en noviembre, inicios del invierno, de nuestro invierno tropical. Viene siendo sobre el otoño aproximadamente, a finales del otoño, inicio del invierno. Noviembre es el pico máximo, casi siempre, después de la entrada de los primeros frentes fríos. Y entonces, comienza como un cuadro clínico muy similar a cualquier catarro. ¿Ya? Un niño empieza con síntomas respiratorios muy banales, secreción nasal, obstrucción ligerita, dificultad para alimentarse desde el punto de vista de la inapetencia, no porque tenga dificultad para respirar en sí. Y sobre el quinto día, estos niños que generalmente son varones, comienzan con dificultad para respirar y sonidos al respirar, sibilantes, lo que en nuestros campos llaman hipío, esos sibilantes a la ocultación. Que asusta tanto, que alarma tanto. Que alarma tanto a la familia. Sí. Esos sibilantes, cuando aparecen sobre el quinto día de evolución, nos hace pensar en una bronquiolitis. Que es que ya la enfermedad está progresando y está produciendo este tipo de obstrucción, específicamente hay niveles del bronquiol. Habló del clima, habló incluso del mes de noviembre. Digamos que aquellos niños, varones sobre todo, también hembras por supuesto, que padecen la bronquiolitis, que nacen de marzo a septiembre o que viven los primeros 6 meses de vida, tienen menos riesgos de enfermar de bronquiolitis de marzo a septiembre. Bueno, si nace en septiembre, en noviembre va a tener unos 2 meses. No, digamos que nace en marzo y que vive sus primeros 6 meses hasta septiembre, octubre. Claro, a ver, epidemiológicamente hablando, es más frecuente en esta fecha y en ese grupo etario y en ese género. Claro. Es decir, en varones menores de 6 meses sobre el mes de noviembre, no quedando exento, por supuesto, otros pacientes de otras edades. Pero siempre hay que sospecharlo y hay que estar presente este diagnóstico como diferencial ante la primera crisis de sibilancia, ante la primera ocasión en la vida en que aparece dificultad respiratoria con sibilantes a la ocultación, donde hay otros diferenciales que hay que tener en cuenta, como enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, la miocarditis, que es un diferencial importante aquí, el asma de niño pequeño, la aspiración de cuerpo extraño, que va a tener un cuadro también similar de sibilancias, pero bueno, sin antecedentes de la infección respiratoria previa. Hay que tener siempre esto en mente. Lo primero es pensarlo. Si no lo pensamos desde la medicina, un diagnóstico podemos no estar al tanto de él, se nos va de las manos y pueden aparecer complicaciones importantes. Entonces sigamos pensando en la bronquiolitis hoy, doctor. Hacemos un receso breve, el que corresponde, y de inmediato regresamos con el doctor Romney, especialista en pediatría. Hoy hablamos aquí de la bronquiolitis. Espero te quedes hasta el final. El maní es un alimento con un gran valor nutritivo. Contiene una rica combinación de proteínas, grasas saludables, vitaminas y minerales. Entre las propiedades más importantes del maní encontramos que es antioxidante, cardioprotector, energético, proteico, nutritivo, digestivo, antiinflamatorio y regulador del azúcar en sangre. El consumo regular de productos de cacahuate se ha asociado con una serie de beneficios relacionados con mejoras en las capacidades cognitivas, como la memoria y la concentración. Además, se observa una reducción en los niveles de depresión, ansiedad y cortisol, lo que indica un efecto positivo en el bienestar emocional y la gestión del estrés. Estos efectos pueden atribuirse a los compuestos bioactivos presentes en el maní, que contribuyen a un estado mental más equilibrado y a una mejor salud general. Los nutricionistas recomiendan añadir una pequeña cantidad de maní a la dieta diaria para aprovechar todos sus beneficios. Cabe destacar que todas estas recomendaciones y beneficios aplican al maní sin sal, pues el exceso de sodio puede aumentar el riesgo de hipertensión y otros problemas cardiovasculares. Regresamos, habíamos prometido regresar y ya estamos abriendo el segundo segmento del programa
doctor Romney. La bronquiolitis definitivamente es una edad pediátrica, ¿verdad? Ocurre sobre todo en niños y niñas, más en varones que en hembras. En los primeros 6 meses de vida hay varios factores de riesgo, pero la bronquiolitis definitivamente también forma parte del grupo de las enfermedades respiratorias, podríamos decir. Exactamente, Sí. sí. Es una enfermedad respiratoria infecciosa, aguda, baja. Porque nosotros dividimos las infecciones respiratorias en altas y bajas. Altas, el catarro, la faringoiditis, la otitis. Y dentro de las bajas está la bronquiolitis también, dentro del síndrome obstructivo bronquial. Es decir, va a ser un cuadro similar al asma, donde el niño va a comenzar primero. Hablamos del cuadro clínico en sí. El niño va a comenzar, como le explicaba, con síntomas respiratorios altos, secreción nasal, obstrucción, puede tener un poco de enrojecimiento ocular, puede tener un poco de secreción ocular, un poco de intranquilidad, ¿sabes? Por un poco de molestia en los oídos, síntomas respiratorios muy ligeros, primero. Y luego, sobre el 5.º día, de manera abrupta, dificultad respiratoria. Dada, como le decía al principio, con sus factores de riesgo por el cuadro clínico asociado a la no salida del aire después del intercambio gaseoso en los bronquiolos principales, los bronquiolos en sí. Es un virus. Es un virus. Es un virus. ¿Quién lo provoca? Es el sincitial respiratorio. Es el virus sincitial respiratorio que se transmite como la COVID, por ejemplo, como el SARS-CoV-2, como otros virus de transmisión respiratoria, como el rinovirus, el bocavirus, que produce, los virus tipo influenza, que produce estas enfermedades de transmisión respiratoria en sí. De manera que se transmite de un menor a otro, de un niño a otro, o los adultos participan en ese proceso de transmisión de algún modo. Claro, en los adultos produce un catarro común. Claro. En los niños, por estos factores de riesgo que hablábamos y estas condiciones específicas de su anatomía, su inmunidad y su histología, va a producir un cuadro mucho más aparatoso que es la bronquiolitis. La bronquiolitis, de manera que lo que se sugiere, ya estamos de algún modo provocando acciones de prevención, es aislarse cuando hay un adulto está padeciendo, cercano al bebé, está padeciendo un catarro común o un resfriado de los que conocemos. Es así, es así. Durante la pandemia de H1N1 en su momento y también de COVID-19 en el 2020-2021, pudimos ver que las infecciones respiratorias descendieron por el aislamiento social, por el uso de mascarilla, por el lavado de manos. Son condiciones que en los países asiáticos, por ejemplo, siempre se usan, teniendo ellos menos incidencia de infecciones respiratorias que nosotros. Los cubanos no somos tan dados a usar mascarilla, lavar las manos, saludamos con besos. Todas estas cosas propician que se transmitan más las enfermedades. Los adultos desarrollamos poco sintomatología, los niños desarrollan un poco más. Claro, nuestra latinidad o nuestra condición Exactamente. caribeña tropical nos hace socializar mucho más, aunque realmente nos distanciamos de manera considerable a partir de la COVID-19. Entonces usted recomienda aislarse del menor, sobre todo cuando estamos padeciendo un resfriado o un catarro común. Claro, es así. Desde consulta de puericultura, en la atención primaria de salud, en la primera consulta de recién nacido, luego de 1 mes, a los 3, en todos los momentos que se hace la consulta de puericultura, siempre se habla sobre el cuidado de los menores, de los niños pequeños. Evitar besos, siempre la tía que viene y le da muchos besos al niño, algo que culturalmente lo podemos ver muy bien, pero esa tía viene cargada de todo lo que trae de la calle directamente hacia el niño. Muchas veces se fuma en la habitación donde está el menor, también se fuma en el exterior tal vez y se regresa a la habitación donde está el menor con toda esa nicotina encima, y todo esto propicia que infecciones o cualquier tipo de complicaciones puedan sobrevenir sobre los menores. El diagnóstico, doctor, por un examen clínico, por una apreciación, digamos, del médico que atiende al menor, inmediatamente se puede definir que hay bronquiolitis en ese menor, en ese niño. Exactamente. El diagnóstico es epidemiológico y clínico. Sí. Primero, porque estamos en el momento del año en que estábamos hablando que aparece. Segundo, porque el cuadro clínico está bien definido. Va a ser un varón en noviembre que va a tener 5 días de catarro y comienza con dificultades respiratorias y se oculta en sibilante. ¿Ya? Es un cuadro clínico muy específico, que además no está establecido o no es necesario en la literatura realizar radiografía de tórax, pero habiéndola hecho, se descarta la neumonía, se descarta la miocarditis como diagnóstico diferencial. Entonces nos quedamos con un diagnóstico por exclusión de bronquiolitis, que tiene una clasificación desde ligera, moderada o severa. La ligera, que tiene dificultad respiratoria muy ligerita, es básicamente un catarro con un poquito de sibilantes y sin dificultad respiratoria marcada. La moderada, donde ya hay dificultad respiratoria, y la severa, que es mucho más agravado el cuadro. Y se basa también con la oximetría de pulso, donde no hay afectación en la ligera, hay afectación moderada en esta misma, y en la severa hay una afectación marcada, pudiendo los niños incluso necesitar cuidados intensivos pediátricos.
¿Podría la bronquiolitis de algún modo enmascarar otro padecimiento que el menor ya está manifestando en estas primeras edades de la vida? ¿Podría pensarse en eso desde el punto de vista cardiovascular o de otro sistema? Pudiera confundirse con Sí. otras patologías, porque hay diagnósticos diferenciales dentro de la primera crisis de sibilancia. Y la miocarditis, por ejemplo, que le mencionaba, es una de ellas, donde va a estar este cuadro de dificultad respiratoria, va a haber sibilancia de la ocultación, pero va a haber otros elementos. Por ejemplo, puede haber alteraciones de la conciencia, alteraciones de la coloración, alteraciones del pulso, otros elementos específicos desde el punto de vista clínico para pensar en enfermedades cardiovasculares y no en enfermedades respiratorias en sí. Habló de 3 condiciones: ligera, creo que una Moderada y severa. ¿Podría una desatención o un diagnóstico, digamos, no temprano, no atendido, la bronquiolitis, provocar incluso la muerte al menor? En el peor de los casos. Lamentablemente sí. Sí. Lamentablemente sí. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de factores de riesgo a la hora de decidir si ingresamos a los pacientes o no, en la literatura se defiende que se ingresa de bronquiolitis moderada o severa. La ligera no. Pero la ligera no sin factores de riesgo. Y cuando vemos factores de riesgo en general, son demasiados. Y por ejemplo, un niño que llega a nuestro cuerpo de guardia provincial en Guanajay o a nuestro cuerpo de guardia de pediatría en San Cristóbal, pero reside en Guira de Melena, eso es un factor de riesgo que está muy lejos de los servicios de salud de urgencias. Aunque pueda tener un policlínico cercano, la atención pediátrica está un poco más distante. Y en sí ya sería una bronquiolitis ligera, pero con factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo son los elementos más importantes a tratar aquí. No menospreciar un cuadro por ser ligero, porque si se asocia a bajo peso al nacer, a madre adolescente, a familia disfuncional, bajos ingresos económicos, dificultad geográfica, entonces eso podría dar al traste con otras complicaciones. Como cualquier otra enfermedad pediátrica, siempre debemos ver el triage de evaluación pediátrica, donde coloración, coloración o circulación, donde respiración y donde la apariencia general del niño nos va a dar un elemento importante con respecto al menor. Pero también la familia, que es el cuarto elemento de este triage, te va a dar saber si el niño va a poder tener complicaciones o no, y así poder confiar en un desenlace mejor o peor. Es decir, que el facultativo tiene que tener el tino para evaluar la situación concreta de ese menor, incluso valorando las condiciones familiares, desde el punto de vista de transporte, distancia en relación con los centros hospitalarios, la disponibilidad económica. Todos esos factores tributan a que el niño tenga la atención necesaria en las circunstancias en que afronta la enfermedad. Es así, es así. Y un llamado a nuestros médicos que están en atención primaria, en nuestros cuerpos de guardia, que es la mayor red que tenemos en la provincia, siempre de identificar, de pensarlo y poder derivarlo a los centros hospitalarios en caso que lo consideren necesario. Para de esta manera que todo salga bien y que no hayan complicaciones eventuales. Doctor, nos ha sorprendido incluso con algunas respuestas, porque vemos al médico solo enfocando su profesionalidad en relación con la enfermedad, las maneras de tratarla, pero sin embargo tiene que abarcar mucho más allá en estas acciones de prevención para evitar males mayores. Hacemos un corte, el que corresponde, y de inmediato regresamos para iniciar el tercer segmento del programa. Momento de regresar. Para suerte nuestra, se mantiene con nosotros el doctor Rogney. Yo quisiera detenerme o provocarle a usted una reflexión en torno a la lactancia materna, que ahorita mencionaba como un factor de riesgo cuando no se alimenta de manera adecuada al bebé. ¿Cuánto puede incluso, digamos, desprotegerlo en relación con la bronquiolitis? Es así. La lactancia materna exclusiva, libre demanda, hasta Sí. los 6 meses, como se defiende, es el alimento esencial que debe tener un bebé hasta esta edad, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque además de que alimenta, además de que nutre, aporta inmunoglobulinas, específicamente la IgA, que la madre tiene en sí por toda la memoria inmunológica que ha tenido ella durante toda su trayectoria hasta ese momento, y dota al niño de una inmunidad necesaria para enfrentar estas infecciones respiratorias. No solamente la bronquiolitis, sino las neumonías, las otitis. Vemos niños, por ejemplo, menores de 1 año que no lactaron
ni siquiera hasta los 2 meses, y ya van por 3 ingresos en el hospital. Y han tenido otitis, ya han tenido neumonía, han tenido bronquiolitis, y es muy importante, no, más allá de lo que diga la literatura, más allá de lo que la estadística puede decir que es cierto, lo vemos en la práctica diaria. Cuando niños no lactados, o al menos no lactados de manera exclusiva, desarrollan muchísimas enfermedades, su inmunidad no es la misma. Es decir, que usted no solamente lo estudió en la literatura médica, sino que además lo ha podido profesionalmente comprobar en la práctica. Lo vivimos lamentablemente. Todos los días en su práctica profesional. Quería preguntarle sobre el hábito de fumar, y no solamente después del nacimiento del bebé. Puede que incluso una madre fumadora en ese proceso de gestación de algún modo tribute a una bronquiolitis del niño que está por nacer, o que por supuesto lo padezca cuando nazca. Directa e indirectamente. Sí. El hábito de fumar durante la gestación puede provocar o dar al traste a un bajo peso al nacer, también por alteraciones durante el desarrollo embrionario. Y ahí indirectamente lo está provocando. Y ahí indirectamente está provocando tener más factores de riesgo para desarrollar incluso una bronquiolitis severa o grave. Ya. Entonces entremos en el asunto que no podemos descuidar cuando hablamos de cualquier padecimiento. Son los tratamientos, los protocolos a seguir, las indicaciones médicas, cómo se atiende la bronquiolitis. Se cura, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Es una infección respiratoria aguda baja, como decíamos. Una infección que, como cualquier infección, se puede curar. Y generalmente es benigna. La bronquiolitis generalmente no cursa con grandes complicaciones. Sí, en los pacientes que tienen factores de riesgo, como hablábamos anteriormente. Ahora bien, ese es un segundo punto. Ya una vez que la familia se convenció en que tiene que quedarse ingresado, muchas veces crea discordia cuando le preguntan ¿y qué antibiótico le van a poner? ¿Y cada qué tiempo van a hacer los aerosoles? ¿Y qué tratamiento le van a poner? Y el tratamiento de la bronquiolitis en sí es solamente oxigenoterapia. Oxigenoterapia de manera permanente. El oxígeno es un medicamento también, aunque es un gas muy noble, es parte de nuestro día a día, nuestra respiración habitual, es un medicamento, y es el medicamento específico que se usa en la bronquiolitis, porque estos niños, al tener dificultad en el intercambio gaseoso que les mencionaba al principio, van a estar dependientes de oxígeno, garantizando saturaciones adecuadas para su edad. Por eso, en sala abierta de pediatría van a recibir tratamiento con oxigenoterapia, y si desarrollan complicaciones, que esperemos que no sean así, van a recibir incluso en servicio de terapia intensiva o en servicio de tratamiento intensivo pediátrico, tratamiento con oxígeno, a otros flujos, a otras velocidades, con más cantidad, con menos cantidad, pero de igual manera con oxigenoterapia. Oxigenoterapia que se mantiene conectada al bebé hasta que se libere de la bronquiolitis, doctor. Es así, hasta que pasa el cuadro agudo, cuando ya no se ocultan sibilantes, cuando ya no hay elementos de la obstrucción bronquial específicamente. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Es un tiempo corto, alrededor de unas 72 horas, unos 5 días en promedio, no más que eso. Durante ese periodo al niño se le puede seguir lactando, se puede seguir amamantando. Es así. Sí. La lactancia materna es un acto que tiene muy pocas contraindicaciones y independientemente del estado del niño se logra mantener casi siempre. Tiene que ser que haya muchas alteraciones de la conciencia específicamente, o dificultad para deglutir o para succionar, para que se elimine. Incluso si es necesario alimentar al bebé por otra fuente, por otra vía que no sea la succión directa, se prefiere que sea con leche materna, aunque no sea directamente de la succión natural. ¿Puede este cuadro de bronquiolitis repetir en el menor, incluso en edades posteriores, antes del primer año de vida? Y no solo repetir, sino también predisponer a tener obstrucción bronquial en otras ocasiones. Porque de los pacientes que tienen bronquiolitis, independientemente de factores de riesgo, independientemente de desarrollo posterior, de complicaciones o no, sí se predisponen los niños en desarrollar un síndrome obstructivo bronquial persistente, es decir, un asma bronquial. Después son estos niños alérgicos, son estos niños que hacen después un asma en el niño pequeño, que son sibilantes recurrentes, que en otras ocasiones también se fatigan y tienen cuadros similares. Tal vez no directamente de la bronquiolitis, pero sí los cambios histológicos que aparecen a esos niveles que mencionábamos propician que aparezcan cuadros a repetición de sibilante. Es decir, que puede ser un resorte que provoque otros padecimientos, incluso respiratorios, con un nivel de gravedad superior en otras edades pediátricas de ese menor, doctor. Y que pasen en la cronicidad también, como por ejemplo es el asma bronquial. Como es el caso del asma bronquial, que puede aparecer posteriormente. Es así, es así. Que es harina de otro costal, y podríamos hablar en otra ocasión también del asma bronquial en pediatría, que es un tema muy amplio.
Claro. Doctor, si estamos frente a un menor, un varón, un menor, digamos que nace con 8 libras y tanto, ¿verdad? No sé las medidas cuáles son las que ustedes utilizan. Realmente hubo un periodo gestacional sano. Ese niño afrontará la bronquiolitis en condiciones diferentes a los que la afrontan con los factores de riesgo que usted acaba de mencionar. Pero puede padecerla también. Claro, muchas veces, muchas madres que son muy adecuadas, que lactan, que no tuvieron ninguna dificultad, preguntan en consulta, ¿y por qué? Si siempre he visto que si lacta no va a tener dificultades, pero es que no estamos exentos, el niño no está tampoco en una burbuja hermética, va a tener contacto con los microorganismos y puede también infectarse. Lo que no va a desarrollar estadísticamente hablando, la mayor cantidad de complicaciones como otro niño que tiene más factores de riesgo. Pero no está exento, por supuesto, lamentablemente, porque medicina, recordemos, que es una ciencia natural, no una ciencia exacta. Ningún menor está exento, es casi imposible evitarlo, pero podríamos prevenir en condiciones hogareñas para que no padezca la bronquiolitis, doctor. Quizás la higiene adecuada, evitar en lo posible esos factores de riesgo ambientales, ¿sí, doctor? Por supuesto, sí. Hemos hablado de factores de riesgo, hemos hablado de factores para gravedad, hemos hablado de factores predisponentes también. Si logramos, como siempre decimos, precaver, es decir, desde el principio estar previniendo, hacer promoción de salud adecuada, logramos evitar que los cuadros estos puedan desarrollarse. Incluso evitar, sobre todo, más importante, avance a grandes complicaciones o a la severidad. ¿No sugiere usted, doctor, utilizar ningún elemento de la medicina natural para supuestamente sanar al menor de la bronquiolitis en casa? La medicina natural y tradicional, aunque es muy rica, sí, se trata de evitar en menores de 1 año por problemas de dosificación. Claro. Es muy complicado dosificar. Por ejemplo, hacemos un té de, qué sé yo, de guayaba, con jengibre, con miel de abejas, y es muy difícil dosificar qué cantidad de principios activos está llegando al menor. Entonces, preferiblemente no. Mantener lactancia materna, evitar el hábito de fumar, cuidar a los niños, evitar el contacto con personas enfermas y básicamente los mismos cuidados generales para todas las enfermedades respiratorias. Lo comprendemos. Estamos ante un menor anatómicamente inmaduro, ¿verdad? Que no puede afrontar, digamos, tratamiento de este tipo. Sobre todo oxígeno. Es lo que lleva para sanar. Gracias, doctor. Y seguimiento médico, clínico, específico por los pediatras, ¿ya? No porque ahora las personas van a pensar que ponen un balón de oxígeno en su casa, le ponen oxígeno, no. Hay que tener el seguimiento por el pediatra, por supuesto. Vale la aclaración, doctor Romney. Gracias por estar con nosotros en Consejo Sano. Un placer. Regresamos dentro de 7 días para compartir, como siempre, otro Consejo Sano. Hasta entonces, claro, deseamos tu compañía.